si yo fallo en la parte pedagógica, no puedo transmitir o soy muy malo explicando a alguien que es la parte didáctica, y eso puede ocasionar que yo como humano tenga un sesgo. O sea, produce incluso miedo, produce temor. Claro. ¿Será de pronto que el desconocer la tecnología que estamos hablando, en este caso la inteligencia artificial, no les deja entender de que pueden haber soporte? A veces hay falsos profetas que te dicen, en este curso tú vas a aprender a escribir un artículo científico aprobando el curso. Formadores de formadores que le tienen temor a la inteligencia artificial, o sea, hay de todo. Ya nos está afectando el tema de la tecnología, no solo la inteligencia artificial, porque si lo usamos para mal nos vamos a dar cuenta que afecta a la salud mental. ¿Por qué? Porque si yo genero... 2026. Al 2027 los cambios van a ser fuertes con esta introducción de la inteligencia artificial en la educación. Vamos a tener modelos asistentes de profesores que lo harán súper bien, vamos a tener colaboradores, revisores, en fin, se dará un sinnúmero de formatos que ayudarán a esto. No es el fin. El fin es que yo tengo que llegar a cumplir eso, pero personalizado a la realidad. Hola, soy Hernán Yaguana y aquí estamos una semana más compartiendo con un nuevo episodio de iFEX Lab Podcast, junto a un nuevo invitado para hablar de inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Luis Chambaeras, de la Universidad Nacional de Loja, director del grupo de investigación HITIC, y una voz con mucho peso cuando se trata de pensar la IA con rigor, pero sobre todo con sentido educativo. Luis es ingeniero en sistemas informáticos y computación. Tiene formación de posgrado en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes y también un doctorado en Ingeniería Informática por la Universidad del País Vasco. Además, es magíster en Educación a Distancia, lo cual le da una mirada completa: tecnología, pedagogía y diseño de experiencia formativa. Sus líneas de investigación se centran en la inteligencia artificial en la educación. Hoy conversaremos con él sobre lo esencial: cómo usar IA sin empobrecer el aprendizaje, cómo formar docentes con criterio y qué decisiones institucionales marcan la diferencia entre innovar y simplemente automatizar. En este episodio vamos a entrar directo a lo esencial: qué significa realmente IA aplicada a la educación y cómo distinguir una implementación seria de una moda. ¿Cuáles son los usos que hoy están aportando valor real en el aprendizaje? ¿Dónde aparecen los riesgos pedagógicos cuando la IA toca la evaluación y la cultura institucional? ¿Y qué transformaciones estructurales ve Luis en los próximos 5 años para la enseñanza y el aprendizaje? En iFEX Podcast siempre tenemos personas que están trabajando o que son curiosos de la inteligencia artificial, y creo que a veces empieza por la curiosidad también, el saber de qué se trata y seguir explorando. Hoy estamos con Luis Chamba. Él es director del grupo de investigación en tecnología de la información y computación de una universidad ecuatoriana muy respetable, y con él vamos a conversar de estos temas que semana a semana tratamos aquí dentro de este podcast. Luis, bienvenido. Y partamos de fondo. ¿Qué es para ti la inteligencia artificial y cómo se ha ido instaurando ya en la vida de las personas? Porque esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás, y creo que tú, como director de este grupo que te presentaba, tienes bastante conocimiento y nos puedes dar como ese inicio. ¿Cómo llega la inteligencia artificial? ¿Cómo se instaura? Y por qué hoy en día, a lo mejor no aquí en Ecuador, pero en otros países que ya lo están tomando muy en serio al asunto, logra tener una preponderancia de primer nivel? Bienvenido. Muchas gracias, Hernán, por la invitación, y es muy importante hacer divulgación de lo que necesita actualmente la sociedad, sobre todo desde muchos aspectos. Uno de esos aspectos es la academia, ¿no? que está muy relacionada a el impacto que tiene en la sociedad esta nueva tecnología. Para algunos es una herramienta, pero bueno, dependiendo del contexto en donde se lo maneje. La inteligencia artificial no es más que la unión de dos áreas que ya están, la una muy desarrollada, ¿no? Que la parte matemática, ¿no? La parte matemática, desde hace siglos, miles de años, pues se desarrolló. Y la otra que del siglo pasado, ¿sí? La parte informática, que aproximadamente desde el 1920 en adelante, que los propios matemáticos comenzaron a ver una forma de automatizar. En esos tiempos ellos le decían las calculadoras, ¿no? Inclusive habían calculadoras humanos. Entonces, se unen esas dos partes, ¿no? La parte matemática con la parte informática, y obviamente otras áreas de apoyo como la neurociencia, la psicología, la antropología, etcétera.
pero la idea parte de los matemáticos originales, ¿no? Y uno de ellos fue el famoso Alan Turing, que fue un destacado matemático, inclusive fue de apoyo para que se gane o se evite que los nazis puedan ganar la Segunda Guerra Mundial. Y pues obviamente mucha matemática. Entonces nosotros podemos definir desde diferentes contextos, ¿no? Un matemático va a decir la inteligencia artificial son algoritmos matemáticos, y un informático va a decir es el proceso de automatización que usa lenguajes de programación, utiliza datos, etc. Entonces, para mí, tomo una definición muy simple que es la automatización de procesos que tratan de replicar la parte del razonamiento de las personas y sobre todo a nivel de hardware y software. Todavía no hay una definición fija, es muy difícil. Yo leo una literatura, veo otra literatura y muchos autores todavía tienen ahí diferentes consensos, ¿no? Entonces, justo te quería hablar de esto que estás mencionando. Es una tecnología tan diferente que llegar a un acuerdo, a un consenso científico, que sería lo más adecuado, no se lo tiene todavía. No. Claro, hay diferentes corrientes, diferentes puntos de vista. Y aquí adentrándonos ya a lo que es la educación como tal, que también es tu ámbito. Inteligencia artificial y educación. ¿Cómo es la conexión que se da? ¿Y qué incidencia puede tener? Sí. Es algo... se pueden relacionar. Sí, ya que te escuché del tema de a favor y en contra. Claro, Alan Turing propuso un test de Turing. El test de Turing. Pero otro investigador propuso la contra al test de Turing, que era el tema de la habitación china. Entonces, Alan Turing pues propuso que algún día pues que para que una máquina sea considerada o sea, parte de algo inteligente, debe engañar al ser humano y claro, responder preguntas. Pero otro investigador dijo, no, eso no va a suceder. La contraria, que se llama la habitación china. Entonces, hay muchas cosas que, desde la parte incluso filosófica, religiosa, ¿sí? Entonces, es un tema mucha discusión. ¿Qué es lo que sucede en la educación? En la educación nosotros incorporamos tecnología, ¿sí? Pero obviamente el fuerte de la parte de educación es la parte pedagógica, la parte didáctica y también tener la parte humana, porque es ahí donde uno tiene que centrar sus esfuerzos como seres humanos, ¿no? En la parte pedagógica, en la parte didáctica y en la parte humana, que es la parte emocional. Entonces, esa parte de nosotros, esa siempre va a estar a la cabeza. Y luego, pues, por debajo van a estar las tecnologías. Una de esas tecnologías, pues, que está cambiando el contexto de la inteligencia artificial, de la educación, es la inteligencia artificial. Entonces, si yo fallo en la parte pedagógica, no puedo transmitir o soy muy malo explicando a alguien que es la parte didáctica, y eso puede ocasionar que yo como humano tenga un sesgo. O sea, imaginémonos en inteligencia artificial, yo puedo transmitir sesgos a mis alumnos, entonces puede ser perjudicial. Si es que no tengo vocación como maestro, si es que no estoy bien entrenado o si solo sé la parte técnica pero fallo en la parte de comunicar. Entonces la inteligencia artificial necesita un ser humano que pueda combinar esos aspectos, porque a la final lo que hace actualmente en la educación es automatizar procesos. Y eso es una gran ayuda para los docentes, porque antiguamente uno pasaba fines de semana calificando manualmente algo, pero ahora ya la tecnología, bajo tus instrucciones, hace que diga, a ver, yo quiero esto, tú planificas y tú luego tienes una máquina de apoyo, pero al final el ser humano es el que valida. Entonces, es un gran aliado para los educadores, sobre todo para las personas que toman decisiones a nivel de dirección de escuelas, colegios, universidades. Pero claro, toda la decisión final es del docente, es del equipo o es de los directivos. Cuando tú dices la palabra automatizar, suena tan sencilla para ti como para mí, pero cuando lo llevamos a círculos ya de docentes, de formadores, produce incluso miedo, produce temor. Claro. ¿Será de pronto que el desconocer la tecnología que estamos hablando, en este caso la inteligencia artificial,
no les deja entender de que pueden haber soportes, porque aquí, como tú bien lo dices, no es que vamos a cambiar el rol, o sea, no es que va a estar en primer lugar en la pirámide la inteligencia artificial, después el ser humano, después la pedagogía y después todo lo que viene, sino al contrario. ¿Tú crees que puede ser por eso o hay algún elemento más que no deja de que estos términos que ya deberían ser comunes, o sea, en nuestra sociedad deberían estarse hablando ya en congresos, en coloquios, incluso en espacios de debate permanente sobre lo que es automatización? Yo te decía antes de empezar la entrevista lo que es también saber un PROM, qué significa, porque no es un término conocido para todo el mundo, qué es la explicabilidad de términos así. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es importante. Recuerda que nosotros evolucionamos de acuerdo a estas revoluciones industriales que hemos tenido. Entonces hemos ido paso a paso y eso ha ido cambiando la sociedad. Para algunos estamos en la 4.0, para otros en la 5.0. Entonces es una evolución también. Y claro, cuando uno escucha el tema automatizar, automáticamente se encienden las alarmas y piensan que lo van a reemplazar. Y es todo lo contrario. Nosotros lo que tenemos que garantizar es la formación. La formación desde los más chiquitos, es decir, desde los niños hasta los más adultos. ¿Por qué? Pues porque ahorita con la tecnología, pues al igual que un esfero, lo podemos usar para el bien o para el mal. Entonces la idea aquí es que nosotros podamos ser parte de procesos de formación como academia, conectar a las personas que ya tienen experiencias, que han fracasado sobre todo, porque no es que se transmite lo que funciona. En realidad lo que aprende el ser humano es de lo que has fracasado. Entonces uno debe decir a la gente, no, mira, esto no funciona porque en realidad yo ya lo estuve intentando y no funciona. Puede que a mí yo apliqué esto, pero no funciona. Entonces yo creo que un proceso de formación continuo, porque a veces vienen los falsos gurús que uno dice en la tecnología. Entonces los falsos gurús, pues, con tanto medio que exactamente, son momentáneos. Ya alguien que por ahí lea, revisa un video, algo, ya se crea un gurú y comienza a transmitir, pero no sabe las bases. Entonces es importante formar a niños, a adultos, inclusive a los propios informáticos que se supone, entre comillas, que van o que dominan la parte de inteligencia artificial, pero es falso, porque inclusive nosotros no lo conocemos. No sabemos qué es automatizar, inclusive no sabemos qué es un prompt, ¿no? Qué son las instrucciones o es la interacción entre el ser humano y las máquinas. Nosotros hemos estado interactuamos a diarios con nuestro teléfono, ¿no? Haciéndole, a ver, quiero ir a WhatsApp, entonces tienes que desbloquear tu teléfono, hacer bueno, con el dedo en el icono del WhatsApp, y esa es la interacción que haces, porque si no le haces ahí no le pinchas, no se abre. Entonces acá es igual. Nosotros tenemos que interactuar con esta herramienta y luego pues saberlo hacer. No es, en el contexto educativo, no es que nos haga todo, porque al contrario, lo que uno debe valorar como docente es el proceso, no el producto, porque normalmente un error es que tú le pides y te entrega el producto, pero la idea es que ahora sí yo necesito ver cómo llegaste a ese producto de una manera coherente, donde yo vea el pensamiento crítico, que es único y exclusivo del ser humano. ¿Creen que interactuar es abrir un modelo cualquiera que está de moda, pedirle que haga o darle una instrucción y ver el resultado? Pero interactuar va mucho más allá, ¿no, Luis? Claro. O sea, todo tiene un contexto, ¿no? Un contexto. A ver, y eso te lo da la experiencia, y esa experiencia lo tiene el ser humano. Entonces, a veces hay como decía, falsos profetas que te dicen, en este curso tú vas a aprender a escribir un artículo científico aprobando el curso. Chuta. Y uno se pone a dudar, uno que ya ha vivido el proceso manual sin ayuda automatizada. Entonces te das cuenta que hay gente o personas que necesitan algo y acuden. Y luego cuando ya están en el proceso se dan cuenta que le están vendiendo cosas que no es. Ahí lo que se debe hacer pues es primero aprender bien la parte conceptual, porque esa parte conceptual yo ya luego la traslado a la parte de automatización que yo siempre hablo, y es ahí donde interviene el contexto,
interviene hacia dónde yo quiero ir y sobre todo el hacer preguntas y al ir viendo cómo te responde la inteligencia artificial y tú cómo vas contrastando esa información que te va arrojando. Entonces eso necesitas tu experiencia obligatoriamente, necesitas las bases formativas que uno le dice equivalente al fútbol. Sin eso tú no puedes saltar directo. Muchos chicos o profesores se quieren saltar el primer escalón al último porque ya hay la tecnología. Entonces eso lo hacemos a diario, yo lo vivo a diario con mis estudiantes en el aula porque ellos quieren automatizar algo que ellos no lo dominan. Entonces, ellos hablan de citas, referencias cuando nosotros escribimos un manuscrito. Pero si tú no sabes la base, ¿para qué te sirve una cita? Y la IA ya te lo hace cuando tú le pones el prompt y el profe te dijo, necesito que coloquen la cita, caso contrario es plagio, citas y referencias. La IA lo hace, pero tú no lo comprendes. ¿Qué cita? ¿Qué coloca? ¿Por qué lo coloca? ¿Y para qué lo coloca? Entonces es un proceso de interactuar continuo, siempre validamos y el maestro siempre debe estar a la cabeza, no dejarlos solos a los chicos, con ese proceso de intercambio, que es lo que se hace con las máquinas. Bajémoslo, Luis, esto a lo que podría ser enseñanza primaria, ¿no? Nivel escolar. ¿Qué sería? Danos un ejemplo de una automatización, por ejemplo. Ahí, o sea, ¿qué actividad le podríamos llamar una automatización y cómo podría ayudar o simplificar el trabajo de un docente? Simplificar, digo, para bien, para que le quede más tiempo para hacer otras actividades que pueden ser acompañamiento, qué sé yo. Ya, sí, nosotros en el 2020, en plena pandemia, imagínate, en plena pandemia, acudimos a un llamado que hace el CEDIA. Aquí hizo el CEDIA en el antiguo CEPRA, que eran las convocatorias CEPRA. El CEDIA es el Centro de Investigación de Desarrollo Avanzado de Ecuador, el que provee el acceso a Internet a las universidades. Se lo pongo en contexto porque ese podcast se ve en exactamente, toda Latinoamérica. y otros servicios que dan hoy. Yo creo que es actualmente la mayor, digamos, el mayor nexo que existe el CEDIA por medio del CEDIA para poder difundir o divulgar la investigación que hacemos en las universidades, pues obviamente en beneficio de la sociedad de Ecuador. Entonces ellos llamaron a un concurso y nosotros, pues, previa trabajo en la parte académica, estuvimos explorando herramientas pues, para poder automatizar, digamos, que los niños puedan entender, digamos, a sumar, algo básico, ¿no? Que hay niños que tienen una dificultad. Entonces exploramos, indagamos y vimos que en España el INTEC estaba capacitando a maestros de primaria en temas de inteligencia artificial. Entonces nosotros reaccionamos y con herramientas que se usan en las escuelas pues, para aprender a los niños que hagan pensamiento computacional mediante el ordenador como Scratch. Y desde ahí partió esa curiosidad, decimos, pero si en España lo hacen, nosotros ¿por qué no lo hacemos? Y de ahí fue la idea, ¿no? Que en el aula salió con unos estudiantes. 2020 llegó la pandemia, concursamos y el 2021, pues, fines del 20 nos dijeron, bueno, su proyecto ganó. Entonces fue una gran participación entre la Universidad Nacional de Loja, la UTPL, la UID y la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Y cuál era la idea de este proyecto? La idea del proyecto es democratizar el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje de la inteligencia artificial en niños. Es decir, cosas que ya se venían haciendo normalmente en los países desarrollados, ahora poderlo hacer aquí en Ecuador y que normalmente se lo veía desde que solo los informáticos en las universidades pueden aprender. Entonces lo hicimos, fue un proyecto muy retador y ahí nos dimos cuenta de tres cosas. Lo primero, pues que los maestros, pues obviamente necesitan una formación para usar tecnología. No solo la inteligencia artificial, sino que, por ejemplo, inclusive hay maestros que antes de la pandemia no sabían ni siquiera manejar un ratón, ni siquiera imprimir, como que no le tomábamos mucha importancia. Llegó la pandemia, cambió todo. Y nos ayudó bastante a los que queríamos hacer este tipo de herramientas porque sería muy difícil que personas que no saben manejar un ratón o abrir o proyectar algo puedan tratar de entender que podría ser complejo. Entonces la pandemia ayudó en el tema de alfabetización. Y nosotros nos dimos de ese patrón primero. Luego de que también los maestros muy curiosos
los más curiosos, eran los que veían una oportunidad de poder automatizar ciertas cosas que ellos lo tenían, por ejemplo, en libros, ¿sí? Y que no habían visto herramientas que ellos les podía servir para llegar, eso es la parte didáctica, para llegar a los niños, ¿sí? Entonces, normalmente los maestros sufren bastante. ¿Por qué? Porque a veces les dan en sus aulas, llegan niños con diferentes necesidades especiales. Entonces, es un doble trabajo. Yo eso lo vi porque mi esposa es maestra de primaria. Entonces, ella preparaba sus trabajos pues, para los niños de acuerdo al currículo. Pero ya en la matrícula le decían, bueno, tú vas a trabajar con 4 niños con estas características, pero no todos con la misma característica. Entonces, ahí había que un niño pues tenía un tipo particular de necesidad, otro niño de otra forma, y así. Entonces ahí surgiría el problema, porque yo la veía que ella se malanochaba, y esa es la realidad de los maestros, ¿no? Y lo que se hizo ahí fue apoyar a la automatización a partir de la base para poder delegar, o se puede delegar ciertas tareas que bajo supervisión del maestro, bajo contraste del maestro, le podría servir a los niños, la parte de personalización del aprendizaje. Entonces, un maestro que podía pasar todo el fin de semana de la manera tradicional, planificando, leyendo, ahora con las herramientas tenemos a un maestro preparando, automatizando tareas particulares para cada estudiante. Pero claro, para llegar a eso tenemos que tenerle en primer lugar fe a que la tecnología no te va a reemplazar, sino que te va a apoyar. Si este tema te está dando ideas e inquietudes, déjame hacer una pausa breve y muy concreta. Esto que estás escuchando no se queda en teoría. En iFEX Lab convertimos la inteligencia artificial en resultados visibles y medibles para marcas, instituciones y proyectos personales. Hacemos publicidad con IA y producción audiovisual con IA. Guiones, piezas para redes, reels, anuncios, videos cortos, voces sintéticas, prompts de imagen y video, y también el diseño completo de campañas para que no publiques por publicar, sino con intención, coherencia y una estética reconocible. En iFEX Lab también construimos diversidad de recursos para educación, atención al cliente y bienestar. Automatizamos procesos de comunicación para que el equipo deje de perder tiempo en tareas repetitivas y recupere energía para lo humano, pensar, crear, decidir. Y si tu necesidad es formación, hacemos capacitaciones prácticas, no para aprender herramientas, sino para aprender a producir con criterio, con ética y con una lógica clara de trabajo. Entra ahora a ifexlab.com. Repito, ifexlab.com/. Ahí verás nuestros servicios y podrás contactarnos para diseñar contigo una solución real, a tu medida, sin humo y con dirección. iFEX Lab. Hablas de fe. No todos tienen fe. Y creo que aquí en nuestros países menos por todo lo que sucede. Claro. Y he visto casos también en los cuales a veces toma la tecnología por primera vez alguien en particular y le pide, y si no salió dice esto no sirve. Creo que fe y paciencia también, porque claro, la tecnología, como tú mismo lo manifestabas, depende de ciertas instrucciones que tienen que ser correctas, y esas instrucciones vienen del ser humano. Entonces, creo que ahí también es un camino al andar. Por un lado hemos hablado de que es importante la cuestión de incorporarla dentro del área educativa, de que puede ser un soporte, pero también ir teniendo otras capacidades. Por un lado de conocimiento de la tecnología, pero también otras capacidades blandas, como por ejemplo esto de tener paciencia. En un mundo que es impaciente, un mundo que es tan volátil, con tanta velocidad que vivimos, también detenernos un poco a pensar las cosas. No sé, ¿qué crees tú? Sí, no, es muy, muy crítico, ¿no? Ahorita estamos tan llenos de ruido, yo le digo ruido a las actividades que hacemos, porque ya tenemos algo, lo terminamos o lo tenemos ya listo, cómo lo vamos a hacer, pero vueltas se nos vienen más ideas de qué tenemos o qué podemos a partir de lo que tenemos. Entonces, la salud mental es importantísimo aquí. La ventaja de la tecnología es que son herramientas, y claro, también eso nos juega por el ritmo de vida que llevamos los seres humanos,
¿no? Pero también eso tenemos que darnos cuenta que no a todos los seres humanos, porque si te das cuenta, viajamos nomás aquí cerca, a alguno de nuestros lugares de Loja, y le preguntas a una persona que está ahí qué es la inteligencia artificial, no sabe nada. Entonces yo creo que puede ser que para los que andamos en el ruido de celulares, de universidades, ya nos está afectando el tema de la tecnología, no solo la inteligencia artificial, porque si lo usamos para mal nos vamos a dar cuenta que vemos afecta la salud mental. ¿Por qué? Porque si yo genero un video que es falso, una imagen falsa, que personas expertas o que se supone que manejan la tecnología dicen que es real, ¿a dónde vamos a llegar? Y eso puede afectar la parte emocional, incluso imagínate que se haga un montaje de un secuestro o de que un niño ha sufrido un accidente. Claro, clonaciones de voces, que es muy claro, común. lo que actualmente estaban una bulla en Grok, que era el tema de que tú ponías una foto y automáticamente le ponías le pedías y te cambiaba la ropa y todo. Entonces uno saltan las alarmas y eso genera bastante, digamos, afecta la salud mental. Sí, Volviendo, Luis, al tema de la educación. Danos ejemplos cómo se lo podría aplicar, porque muchos docentes, docentes formales y también docentes que a veces somos en casa, quisiéramos aprender el buen uso. ¿Qué ejemplos darías tú? Hagamos por ahí un checklist de dónde nomás podríamos aplicar y de qué manera, sin llegar a hablar de automatizaciones tan grandes, ¿no? Sí. Es clave porque cuando yo te mencionaba del proyecto, había el último resultado que obtuvimos que los niños, inclusive los niños, son esponjas. Dentro de estos resultados sabemos que los niños, a ellos normalmente, yo creo que el talento, nosotros algunos maestros somos los que a los niños en la escuela, en la primaria, hacemos que muchos niños odien la matemática. Sí, porque ¿quién está dando clases de matemática? A uno que no le gusta la matemática. Entonces los niños odian algo fundamental que es para su vida, no solo para que sea ingeniero, no solo para que sea médico, ni nada. Inclusive a veces es equivocado decir yo no voy a estudiar la parte matemática porque a mí no me gusta la matemática, pero me oriento a estudiar medicina. Pero no te das cuenta que en medicina hay matemática. Entonces el talento está ahí, ¿sí? El talento está ahí y lo que los maestros debemos aportar es el poder, primero, capacitarnos, buscar o tratar de convencer a la parte directiva que nos brinde ese soporte continuo, no solo temporal, porque puede que sea temporal, porque nos toca prepararnos todos los años de marzo a mayo, porque en ese periodo ya no hay niños en el aula. Entonces ahí solo los preparamos. No, hay que acompañar durante todo el proceso, hay que hacer investigación. No se hace investigación en las escuelas y es por eso que tenemos muchas deficiencias. Imagínate a los de las universidades apoyando a maestros que ya tienen bastante experiencia como un tipo pasantías. Entonces, o vinculación. Nosotros en las universidades hacemos vinculación con la sociedad. ¿Y por qué no hacerlo con los maestros que ya tenemos el conocimiento? Entonces, yo creo que por ahí entraría la primera parte, ¿no? De poder apoyar al maestro y con eso vamos a minimizar los riesgos de que ese maestro no pueda usar o tenga temor de usar la tecnología, porque ya la conoce o la va conociendo mediante ensayo y error y ahí tú te das cuenta que no es nada del otro mundo. O sea, en realidad uno ve como un monstruo, pero en realidad es algo que podemos tranquilamente llegar. Cuando ya llega ahí, cuando tú ya lo comprendes, viene el siguiente paso, que es el poder, ahora sí, con todo lo que tú sabes, con todo lo que estás haciendo y las características particulares de tu público, de tus niños, adaptémosle, personalicémoslo. Obviamente, ¿no? Con mucho cuidado la parte de privacidad, porque es un tema también muy crítico que, digamos, uno puede tomar fotos de los niños y luego sube a estas herramientas y luego eso se sirve para entrenamiento de otros modelos. Entonces, yo creo que si tomamos en cuenta eso, pero claro, eso nace de la formación que inicialmente debemos tener y acompañar, ¿sí? Entonces,
Si la cabeza no entiende, es muy probable que los que están bajo esa cabeza tampoco lo logren. Entonces, yo me apostaría también en el contexto educativo por los directivos. Es ahí donde hay que apuntar bastante la formación para que ellos logren comprender, no solo a nivel técnico, sino a nivel de cómo la inteligencia artificial va a afectar o yo ya debo incluirla dentro de mi organigrama, ¿sí? Entonces, eso como algo que a veces nosotros tenemos las ideas, pero no podemos llegar tampoco a los directivos, ¿no? A los técnicos que somos, pero podemos hacer equipos multidisciplinarios en donde ataquemos. No, vamos al Ministerio de Educación. Entonces, atacamos al Ministerio de Educación, convencemos a las autoridades y demostramos, sobre todo demostrar con pequeñas cosas qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en el contexto educativo, en el primario, en secundario. Y es importante que los padres, por ejemplo, los niños, ellos ya tienen el vocabulario de la IA. Dicen, eso es generado con IA. Entonces, mire, ya hemos ganado bastante. Personalmente, nosotros podemos trabajar en casa, digamos, diciendo que todo lo que la IA puede ayudar como padres es para potenciar lo que tú ya sabes, ¿sí? Pero no creer todo lo que la IA te da, la inteligencia artificial te da. Pero eso primero en casa, así como los valores, más o menos que los valores cuando tus niños van a la escuela es el reflejo de lo que pasa en casa. Entonces, así mismo con la tecnología, y van a haber padres que tienen miedo, no saben cómo usar, o le dejamos solo a nuestros niños el teléfono o el computador, y como está libre, no está moderado, pues pueden haber, en vez de beneficios, podemos salir perjudicados. Entonces aquí hay que hacer una cruzada total. ¿Y tú crees, Luis, que hay las condiciones para hacer esta cruzada? Que me parece genial y que debería ser lo que... ¿O qué condiciones se requiere? ¿Quién se tiene que activar? ¿Quién tiene que de alguna manera reforzar algo más? Porque si es que las condiciones estuvieran dadas, ya hace rato eso se hubiera llevado a cabo, pero vemos que no. Incluso conozco casos de formadores que le tienen temor a la inteligencia artificial. O sea, hay de todo, ¿no? Sí. No, eso es difícil. Imagínate si no tenemos agua en ciertos sectores de una ciudad, que eso se supone ha evolucionado ya en siglos, y es un servicio básico. Imagínate este tema de que todos los ciudadanos puedan tener un servicio de calidad, que todos puedan tener un móvil o un computador en casa. Eso es difícil, o sea, no todos lo tenemos, y por ende vamos a tener gente rezagada. Entonces, eso es, digamos, imposible, porque hasta en las grandes sociedades eso no ocurre, ya no ocurre. Entonces, eso yo creo que nos queda pendiente, pero los que sí tenemos el acceso somos los que tenemos que estar a la par, ¿no? Evangelizando, socializando, trabajando el tema de la ética, el tema de la moral, ¿no? Entonces, a veces los chicos puede que al tener estas herramientas, incluso nosotros hemos regresado a hacer cosas que por medio de que cierto trabajo repetitivo nos consumía el tiempo. A los maestros, por ejemplo, calificar exámenes. Pero ahora tú tranquilamente puedes automatizar ese proceso de calificación de exámenes con la inteligencia artificial, ¿sí? Tomas una foto y luego ves el resultado que te arroja la inteligencia artificial bajo tu contexto, tus instrucciones, y luego el maestro valida. Con una buena rúbrica. Exactamente, rúbrica es lo que se hace. Sí. Rúbrica versus lo que te hacen, nuestras tareas que hacen los estudiantes. Entonces, yo creo que, y también escuchaba el tema de la rúbrica, porque también por ahí leía que también ya ahora lo que podemos buscar, aparte de la rúbrica, es el proceso, ¿sí? O sea, es el proceso que siguen nuestros estudiantes, porque a veces ellos, yo he visto, ¿no? O sea, entregan y luego ellos están en el chisme, en eso, pero bueno, esa actividad es humana. ¡Qué bien! Que la inteligencia artificial te ayuda a automatizar algo que ellos pasaban una hora, pero nunca se conectaban. No hacían contacto visual. No se veía una sonrisa, no se veía. Entonces eso dices, muy bien, lo hago. Hace la tarea del profe que te pidió, revisas que tenga sentido y te sobran 45 minutos de la hora de la actividad. Y ahí pasas riendo, pasas gozando, pero esas son las cosas humanas que la hemos perdido.
¿Por qué? Porque tú estás con alguien que no está ahí alrededor tuyo. Tú ves muchas veces a las personas en reuniones que están así, y todos los ahí en la mesa, y todos ahí, y no conversamos. Entonces son muchas cosas que se van a dar, que se están dando, que todavía no son las condiciones adecuadas. El municipio, el Estado, las empresas deben apoyar, así como tipos convenios, beneficios, debe haber algo que nos permita mejorar, ¿no? A partir de la pandemia, no sé, hubo como un nacimiento de gimnasios, de movimientos de running, de atletas, de bicicleta. O sea, todo tiene, o sea, es como un efecto, ¿sí? El efecto multiplicador. Tú ves que alguien hace, tú también lo puedes hacer. Y eso también pasa en el aula, pasa en la casa y también en la sociedad. ¿Y qué va a pasar, Luis, con la gente que de todas maneras por motivos sabe, o sea, incluso a veces por conformismo también, porque no es que las condiciones tienen que dártelas a alguien? Si tú lo visionas, le pones empeño y le agregas un valor económico, en este caso a un curso o a una formación, lo vas a lograr. ¿Qué va a pasar con estas personas que se queden fuera en esto que es también tan vertiginoso? Porque claro, estamos 2026. Al 2027 los cambios van a ser fuertes con esta introducción de la inteligencia artificial en la educación. Vamos a tener modelos asistentes de profesores que lo harán súper bien. Vamos a tener colaboradores, revisores, en fin, se dará un sinnúmero de formatos que ayudarán a este proceso. ¿Qué va a pasar con la gente que no se encamine a esta formación, a esta tecnología? Sí. Es el tema de los rezagados. Entonces, yo creo que tenemos que tener una gobernanza realmente. O sea, y eso va a involucrar no solo lo aislado que podamos hacer las universidades o las empresas que están en este tema. Eso tiene que partir de la cabeza, ¿no? Al hablar del gobierno, porque para ser potencia, ¿no? Entonces, si formamos al talento, ¿bajo qué modelo? Si no hay una gobernanza, es imposible que personas como nosotros, que podemos acceder a la tecnología, versus personas que por su naturaleza no pueden acceder a tecnología ni a formación. ¿Qué hacemos con ellos? Como les decía, la cruzada, antiguamente la alfabetización, hace algunos años donde los estudiantes de colegio salían al campo a alfabetizar a nuestros abuelitos, nuestros tíos, era un plan. Entonces aquí lo que se tiene es eso, ¿no? También es algo equivalente, o sea, no igual, pero equivalente a que para poder ser productivos, porque ahorita estamos dependiendo mucho de ciertos recursos que se van a acabar, pero el conocimiento es uno de los recursos que no se acaba y yo no necesito viajar, porque tranquilamente desde aquí a Ecuador hay muchos profesionales que laboran para empresas del exterior a nivel de teletrabajo y eso ayuda. Inclusive empresas ecuatorianas ya optaron por esa modalidad. Sí, porque yo antes tenía a mis amigos que trabajaban en Quito, toda su familia en Quito. ¿Por qué? Porque las empresas decían, bueno, tienes que estar aquí en mi, así, físicamente. Pero en realidad, ya no. Esas mismas empresas que obligaban, ya les dices, no, tú tienes esta misión y tú desde donde estés lo vas a cumplir. Entonces, la formación y sobre todo la universidad, las universidades debemos estar a la cabeza también apoyando para que mediante nuestros alumnos podamos hacer vínculos con la sociedad. ¿Sí? Trabajo comunitario. Nosotros tenemos en nuestras mallas trabajo comunitario. Entonces, ¿cómo compartimos el conocimiento que lo tenemos? Si solo lo dejamos en el aula o solo lo dejamos en el cementerio, en la biblioteca cuando hacen sus proyectos. No, pues tenemos que tener un impacto. Y Ecuador poco a poco podría, o mejor dicho, Latinoamérica podría salir a competir a los primeros, al primer mundo, ¿no? ¿Tu equipo usa inteligencia artificial, pero tus procesos no tienes logros? Eso pasa cuando la IA se trata como una varita mágica y no como lo que realmente es, un sistema. En AIFEX Lab no improvisamos. Diseñamos e implementamos inteligencia artificial estructurada para que tus procesos sean repetibles, escalables y realmente rentables. Deja de jugar con prompts. Empieza a construir procesos que sí funcionan. Agenda hoy tu diagnóstico estratégico en aifexlab.com.
Yo veo que tú eres muy entusiasta con esto de la vinculación, pero claro, aquí hay factores. Por ejemplo, que tengamos un personal académico que esté muy bien formado. Así es. Luego, como tú lo mencionabas en algún momento anterior, tener también la tecnología. Fíjate que aún en ciudades como estas, donde estamos haciendo el podcast, en lugares como el que actualmente estamos, es el 3G, cuando en otros países Así está el es. 5G, o sea, no tenemos ni siquiera un 4G, Sí, vamos a sí. poner un intermedio. Es difícil, pero claro, yo sé que no es imposible, pero toca que todos tengan esa visión de ir mirando a futuro, porque a veces somos como que reaccionamos solo al presente y no mirando a un futuro. Y esto de la inteligencia artificial, tú lo sabes, y cuánta gente más que ha pasado por este escenario, de que si no lo tomamos en serio, esto va a producir un colapso incluso a lo mejor superior a lo que sucedió con esta crisis del coronavirus, porque va a dejar mucha gente fuera de la economía, fuera de la incidencia social, incluso gente que a lo mejor después le puede producir algún síndrome mental y que puede acabar de una manera drástica. Entonces, yo creo que aquí es un trabajo, y no es por estar exagerando tampoco, no es que estamos vendiendo humo aquí, Así es es. alertar de algo que ya lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos mirado ejemplos en países cercanos y que ya mismo esto se instala aquí como algo que, y no va a ser temporal, sino que algo que va a quedar ahí por años de años. Sí, sí, es crítico lo que se viene, no porque nos vaya a reemplazar, sino que porque nosotros tenemos todavía miedos y esos son los sesgos. Y puede que personas no formadas transmitan esos sesgos a estas máquinas. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Imagínate, hay gente que erróneamente, no bajo ninguna planificación, instala directamente estos modelos en sus empresas. Y luego se da cuenta que, y toma todas las decisiones a partir de lo que la tecnología le dice. Y es un error muy crítico y está pasando, porque esos modelos no son nuestros. Deberían ser entrenados con nuestras particularidades. Y por lo tanto, para que yo pueda creer en lo que me está arrojando, por ejemplo, un médico con su paciente, la herramienta tendría que tener un módulo o una forma de explicarte lo que nosotros conocemos técnicamente como la parte de la explicabilidad en inteligencia artificial. ¿Cómo toma la decisión? Sí, porque bueno, el médico le llega aquí sus exámenes y él te dice, mire, tiene esto. ¿Cómo no se explica detenidamente? Pero a veces nosotros tenemos ya la tecnología, pero solo nos dice, usted tiene cáncer o usted no tiene cáncer. Pero, ¿qué más? Entonces, ¿cómo tomas decisiones? Entonces, yo creo que el punto va por ahí, por la parte de la explicabilidad, para poder entender, la parte de la transparencia también de lo que hagamos, la interpretabilidad, que no es lo mismo que la explicabilidad, pero que van de la mano en el contexto del uso de estos modelos de caja negra. Normalmente lo que nosotros hacemos es utilizar ciertos modelos de caja negra, pero que no sabemos cómo están. Pero lo que nos interesa es entrada, salida. Entonces la idea también va por abrir esas cajas negras y poder entender para que la gente genere confianza. Lo que hay que generar en la gente es la confianza y de acuerdo a eso solitos vienen, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tenemos que apuntarle. ¿Tú crees que esta caja negra es fácil de descubrir qué es lo que hace si los mismos ingenieros de Google ahora no saben cómo reacciona por lo que hace? Sí, es difícil, ¿no? ¿Verdad? Pero va por ahí tratar, incluso más allá de lo técnico, cuando hablamos de la caja negra, que es el modelo de entrenamiento y la reacción que tiene del input al output, un poco tratar también de esta palabra que tú mencionaste ahora, ¿no? De, por un lado, la explicabilidad, pero la interpretabilidad, ¿no? De poder interpretar también desde nuestro contexto, ¿no? Porque tampoco le podemos decir a la sociedad, póngase a crear cada uno una IA. Claro. Es difícil, ¿no? Y hay una pregunta ya para un poco ir cerrando este diálogo. ¿Qué podrían ganar los docentes que apliquen bien la inteligencia artificial? ¿Qué crees tú que pueden ellos beneficiarse? ¿Cuál sería su lujo que se darían en poder obtener? El lujo sería el ser más humanos, ¿sí? Porque a veces uno no entiende que un docente no es solo el que transmite conocimiento. Ahorita ya no transmite este conocimiento, porque yo lo puedo adquirir por medio de estas herramientas. Inclusive, si yo interactúo de una manera adecuada, me explica mucho mejor que el docente. ¿Y ahora qué hace el docente? ¿Lo reemplazamos? Pues no.
Lo que el docente tiene que hacer, la parte humana, lo que una máquina no va a hacer. ¿Sí? Entonces, si tú le dices a la inteligencia artificial es una pregunta, la inteligencia artificial te va a responder. Si le dices una cosa, te va a engañar, porque te va a decir lo que tú quieres escuchar. Pero un ser humano que te observa, ve cómo te sientas, ve cómo llegas vestido, ve cómo te tiemblas. Eso no lo hace la inteligencia artificial. A pesar de que pues ya ahorita con ChatGPT, por ejemplo, tú le puedes mostrar el contexto con la foto, grabas y te va explicando, pero hasta ahí llega. Inclusive también te puede llegar a decir, a ver qué emoción tienes, pero sí, no es real, sino más bien son modelos, son representaciones aproximadas, pero no es real. Entonces ahí la parte humana es la que el docente ganaría con sus estudiantes para empatizar y de acuerdo a eso personalizar. Porque si tú no los entiendes a tus alumnos, es imposible, tú puedes ser el mejor en el contexto de investigador, pero si tú no los entiendes a tus estudiantes, y a veces también hay cosas que nos atan, por ejemplo una planificación cerrada. Te dicen antes de iniciar clases, usted tiene que presentar un plan, o el sílabo tradicional. Muy bien, pero claro, esa es una guía nomás. No es el fin. El fin es que yo tengo que llegar a cumplir eso, pero personalizado a la realidad de ese instante como ese estudiante. Y una guía atemporal, porque tú la presentas en febrero para poder llevar a cabo el curso marzo, abril, mayo, junio, cuando pueden haber cambios sustanciales en ese tiempo. Así ¿verdad? Es. Entonces, a veces todavía seguimos pidiendo evidencias y no más bien viendo resultados a partir de algo básico, pero que no sabemos que la interacción humana es mucho más importante que las evidencias. Entonces, yo creo que eso ganaremos bastante. Y estamos ganando, ¿no? Porque uno delega ya cosas a la inteligencia artificial y todavía yo veo a compañeros esclavos haciendo lo mismo. ¿Tú delegas? Yo delego la planificación. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos un sílabo y dice, tú tienes que lograr el resultado de aprendizaje para explicar qué métodos de investigación usamos en los que hacen investigación en computación. Entonces hay algunos, pues. Normalmente un profesor preparaba las diapositivas, hacía un ejemplo. Ahorita no. Ahorita yo con los estudiantes hemos generado unos cuadernos de trabajo que se los puede hacer con Notebook LM, que es una de las IAs que menos alucinaciones tiene, pero las tiene, toda IA la tiene, pero que nosotros las hemos convertido como un repositorio en donde, pues dependiendo de las particularidades, le vamos exprimiendo, sacando información para minimizar el tema de alucinación. Entonces, es ahí donde yo utilizo esto para personalizar proyectos para mis estudiantes. Antiguamente yo hacía un proyecto y ese proyecto es posible que ni yo mismo lo entienda, ¿sí? Y si lo explicaba a los estudiantes tampoco, pues porque a ellos les gusta A, al otro le gusta B, al otro le gusta C. Entonces la idea es personalizar para cada estudiante. ¿Y si hay 50? ¿Y si hay 100? Un ser humano no lo puede hacer. Imposible. Pero con unas buenas entradas, un buen contexto, la experiencia del docente, la bibliografía, tú lo puedes hacer como docente. Entonces ya tienes 100 proyectos particulares para cada estudiante. Y ya no tienes el temor. A ver, ¿cuál es el temor típico que un docente tiene? Que te copie. ¿Sí? O sea, cuando alguien le tenía esa idea, cuando le copiaban, pues era para que, o sea, trampa, ¿no? Entonces la idea ahorita es que ya no te van a copiar, pero ellos pueden delegar ciertas cosas que te haga solo la IA y no lo comprenden. Entonces también van a ver, o sea, ciertas cosas a favor, ciertas en contra. Pero lo que a mí me ha ayudado bastante, y es en el caso real, es la parte de personalización, adaptación. Y yo les exijo a mis estudiantes, y siempre tenemos a veces mucho tema de discusión con ellos por la parte de que tú declares el uso de la IA generativa, en este caso en particular, porque la inteligencia artificial tiene diferentes tipos de categorías, ¿no? Y muchos docentes no llegan todavía a utilizar la inteligencia artificial generativa. Pero cuando usen, yo les digo, declaren, así no les pidan. ¿Sí? Entonces, ahí estamos siendo éticos con lo que hacemos. Entonces, yo creo que la idea va por ahí y nos estaremos nosotros siendo más humanos, ¿no? Poder compartir un té,
algún chisme así con los profesores o compartir con los estudiantes, para no estar ahí esclavizado, como decía, calificando cosas que ni siquiera uno le entiende, pero la máquina tú sí le puedes decir, oye, esto lo hizo Juan y Juan tiene estas características. ¿Por qué crees que él respondió esa pregunta así? Tú hablabas de que la información y el conocimiento ya no está en el profesor, ya no está en la entidad educativa. La pregunta aquí que te hago, ¿para qué sirve entonces una aula hoy en día? ¿Qué podemos hacer en el aula? ¿Para qué estaría? ¿O ya no se la requiere? No, es un tema de muy debate y muy complicado, ¿no? Esa pregunta no es nada fácil. Pero lo que hacemos siempre en el aula es eso, ¿no? Empatizar, socializar, compartir errores, que eso no lo encuentras en la IA, o sea, con la IA. Lo que sí hacemos es el proponer, ¿sí? Y esa parte apoya, porque la parte de sentimientos, la parte de cómo tú te sientes, lo puedes transmitir y otra persona lo puede identificar. Y eso también hace que el otro compañero que está ahí en el aula también diga, a ver, si él lo hizo, yo también voy a hacerlo. El efecto multiplicador que hablaba hace minutos. Entonces, el aula, dependiendo, ¿no? Ya desapareció el aula física en algunas modalidades de estudio, ¿no? A partir de la pandemia. Inclusive, ya algunas empresas pues ya no tienen que montar sus grandes edificios pues para tener ahí, sino que más bien uno en casa, dependiendo de las tareas, lo hace. Pero claro, eso queda todavía mucho por debatir, por discutir, que si van a desaparecer las universidades también se escucha por ahí, entonces ¿para qué la universidad? Pero en ese sentido, no, recuerda que nosotros tenemos que ver la tecnología como una herramienta. Si solo dependiéramos de la inteligencia artificial, sería un caos por completo. Pero tal vez desaparecer no, pero sí reorganizar. Sí, obviamente. Que a veces la palabra muerte, la palabra desaparecer como que causa un sentido profundo, ¿no? Pero no es así, o sea, son entidades que toda la vida se las va a necesitar, pero a lo mejor requieren esto de renovarse, junto a la tecnología que no parece importante, pero fíjate, Luis, que la tecnología nos ha movido. Los cambios grandes que hemos tenido desde la oralidad hasta acá han sido sobre todo por la tecnología, que después esa tecnología también ha afectado a procesos cognitivos o de otra índole, pero ha sido por la tecnología lo que hemos ido cambiando de un periodo a otro. Entonces, creo que ahí hay que también, digo, no sé, tú eres el invitado, una reorganización, pero que sea completa, no por partes. Sí, es vital esa parte. Ahorita es que me acordaba del tema de que todavía no sabemos cómo funciona el cerebro. Sí, es un tema todavía crítico. Y una de las cosas es que cuando acuñaron el término de inteligencia artificial, yo no sé por qué lo acuñaron así. O sea, y ese es el temor. Entonces, uno debe también tomar en cuenta que no, o sea, para nosotros es automatización. Tú te diste cuenta que yo siempre hablo de automatización, porque en realidad eso es lo que hace. Réplica de lo que hace el ser humano es imposible, porque no sabemos hasta qué el ser humano ha avanzado en estudio del cerebro. Hay cosas muy buenas, ¿sí? Pero también hay inclusive investigadores que han abortado el estudio del cerebro para saber cómo funciona, y ahí no lo sé si nos llevará todavía algunos siglos para poder decir que verdaderamente estamos replicando la parte humana a las máquinas y que por ahí nos puedan responder. Lo que hacen pues, son combinaciones matemáticas, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí va esa parte. Y algo de estadística también con probabilidades y todo lo demás. Todo es probabilidades a partir de lo que existe, y poder computacional, que es en segundos se muestra, wow, uno piensa que es magia, pero no, es poder computacional que es lo que tenemos. Luis, hemos llevado un buen tiempo en este conversatorio, te agradezco muchísimo, nos dejas enseñanzas y creo que para la gente también. Esperamos que sigas en ese camino, ¿no? De difundir esto y sobre todo de hacerlo de una manera acelerada, porque toca ponerle velocidad a los procesos con esta tecnología para que lleguen de buena manera a la sociedad. Muchas gracias. Sí, gracias Hernán por el espacio y sobre todo que esto llegue, impacte a la sociedad, que es lo que buscamos nosotros, poder compartir el conocimiento que tenemos y sobre todo que se puedan unir, ¿no? La idea es unirnos para ser más fuertes, inclusive aquí de Loja. Yo creo que estas iniciativas son muy buenas. Nuevamente, mil gracias a ti. Gracias.